En su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 26. Vamos a ver ahora al apóstol Pablo frente al rey Agripa II, frente a su hermana Berenice, que entre paréntesis, tenían un romance entre ellos siendo hermanos. Esto es incesto. Ese es el tipo de la calidad moral que había en los gobernantes romanos. Recuerde que es Festo quien ha estado organizando todo esto y por visita protocolar. El rey Agripa II, heredero de los Herodes. Los Herodes en Jerusalén tienen su historia, desde el grande Antipas a Agripas. No fueron hombres buenos, sino perseguidores aún. Y esta es la herencia que tiene este Agripa, que va a escuchar ahora la defensa del apóstol Pablo. Pablo no va a perder oportunidad. Usted sabe que oportunidad que tiene el apóstol Pablo, ¿qué es lo que él hace? Predica el Evangelio. En este capítulo 26 vamos a ver los primeros 23 versículos, la reseña y la convicción del acusado, es decir, del apóstol Pablo. En estos 23 versículos vamos a ver el pasado de Pablo, la conversión de Pablo, el presente de Pablo, por qué él hace lo que hace y también por qué está en ese lugar. Y que luego que él presente el Evangelio vamos a ver las reacciones y la conmoción en la autoridad, tanto en Agripa como en Festo. Por eso que vemos una reseña y convicción del acusado, pero también vemos la reacción y la conmoción de las autoridades. Veamos en primer lugar la reseña y la convicción del acusado. Vamos a mirar los primeros versículos y veamos acá quién es Pablo, presentándose entre paréntesis. Pablo ya no es un caso judicial, ahora sencillamente es una audiencia. Recordemos que Festo ha pedido ayuda a Agripa II en el informe, en la carta que tiene que redactar, porque Pablo ha apelado directamente ¿a quién? A César, y Pablo ahora tiene que ser enviado bajo custodia y protección romana. ¿Tiene que ir a dónde? A Roma a comparecer. Y entre paréntesis, recuerda que el Señor ya le ha dicho a Pablo que así como había dado testimonio en Jerusalén, lo haría ahora también ¿en dónde? En Roma. Observa conmigo en primer lugar en esta reseña y la convicción del acusado, que es Pablo. Veamos en primer lugar la introducción, el protocolo inicial. Al mirar los primeros dos versículos del capítulo 26, vamos a ver el protocolo inicial. Recuerda que Agripa y Berenice han entrado con mucha pompa, con mucha fantasía, con mucha extravagancia. Está la élite de los hebreos. Se ha invitado a los personajes más importantes. Hay una gran audiencia con mucha pompa, con mucha fantasía. Y encontramos entonces que el verso 1 que dice, el protocolo inicial. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿qué le va a decir la autoridad a Pablo? Se te permite hablar por ti mismo. En otras palabras, como que Agripa le está diciendo, te voy a dar el privilegio de ¿qué? De que puedas hablar. Escúcheme bien, no es tanto el privilegio de Agripa a Pablo, sino el privilegio de Dios a Agripa, que le da la oportunidad de oír ¿qué cosa? El Evangelio. ¿Te has fijado que a veces cuando invitamos a personas a venir a la iglesia, como que vienen y en el fondo creen que vienen porque nos están haciendo ¿qué? Un favor. Y la verdad que venir a la casa del Señor es el favor que Dios nos da a nosotros. Vemos acá entonces, dice Agripa y dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó ¿qué cosa? Así su defensa. El levantar la mano era típico de los oradores griegos. Cuando ellos iban a dar un discurso, más que hacer solamente silencio, era como una captar la atención. Va a hablar ahora, va a comunicar algo. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su apologética, su defensa. Ahora, aquí hay algo interesante. Pablo no se ha logrado demostrar absolutamente nada de los cargos en su contra. Ahora, en este momento es una audiencia, no es un juicio. Pablo va a presentar su caso,
pero en cierta forma lo que está detrás del apóstol Pablo es la predicación del Evangelio. Y mira el verso 2 en el protocolo inicial. ¿Qué dice el verso 2? La primera parte. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado. ¿Por quiénes? Por los judíos. Lo primero que me llama la atención es que Pablo dice, me tengo por dichoso. Es interesante, el término dichoso, Macarios, usted ya lo conoce. Jesús lo utilizó en el sermón del monte cuando habló de las bienaventuranzas. Bienaventurados, dichosos, doblemente feliz. Pablo dice, me siento bendecido. ¿Cuál es la condición de Pablo? Privado de su libertad, pero él ve más allá de las circunstancias y él como tiene limpia conciencia. Lo consideramos en el capítulo anterior. Pablo dijo, si yo soy culpable y digno de pena de muerte, no tengo ningún problema en enfrentar mis cargos y mi culpa o sentencia. Pablo se siente dichoso, se siente feliz. Oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Agripa, como monarca, como rey, era un conocedor de la cultura judía. Podía entender perfectamente el argumento del apóstol Pablo, es decir, las acusaciones infundadas, porque Pablo va a hablar de su historia, va a hablar de la nación de Israel, va a hablar de las promesas. Mira el verso 3, mayormente porque tú conoces que las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Pablo no está adulando a Agripa en ninguna manera, sino que él está reconociendo los años que ha tenido a cargo. Como gobernador, como rey, él tenía pleno conocimiento de la cultura hebrea, de la religión judía del Antiguo Testamento. Por lo cual te ruego que me oigas, ¿qué? Con paciencia. Ahora, Lucas hace un resumen porque su defensa no va a durar lo que nosotros nos tardamos en leer esta porción. Lucas sencillamente va a ¿qué? A resumir y tenemos un resumen, pero Pablo le dice, por favor, ténganme ¿qué? Paciencia. Pocos minutos nos toma tomar esta porción, pero Pablo tardó mucho más de esta porción. Hemos visto entonces, en primer lugar, el protocolo inicial. Se le da el permiso para que haga su defensa, dice el texto que presentó su apologética, su defensa. Vemos ahora en versos 4 al 12 el pasado de Pablo. Primero vemos el protocolo inicial. Ahora observamos el pasado de Pablo. Es Pablo quien va a hacer, por así decir, su propia autobiografía. ¿Qué nos va a decir en primer lugar acerca de su persona? Mirando el pasado, él va a recordar ¿qué cosa? Su celo religioso, al igual como sus acusadores, al igual como aquellos judíos que buscan su muerte, Pablo les entiende porque Pablo también estuvo ¿qué? Del otro lado. Pablo entiende lo que está pasando, el celo. Pero mira cómo Pablo se presenta y él habla, verso 4 al 5, su celo religioso. Y mira cómo comienza el verso 4. ¿Qué dice Pablo? Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Si bien es cierto, Pablo nació ¿dónde? En Tarso. Se crió, pasó su niñez ¿en dónde? En Jerusalén, porque a la edad temprana él viajó desde su lugar de origen de Tarso, kilómetros de distancia, hasta Jerusalén, y en Jerusalén recibió su instrucción. ¿Quién fue su maestro? Uno de los principales. Él creció bajo la instrucción de Gamaliel. No lo dice ahora acá, pero era de común conocimiento. Y algunos comentaristas dicen que el sucesor natural del gran Gamaliel sería ¿quién? Saulo de Tarso. Observe conmigo. Dice, en Jerusalén conocen todos, me conocen, los judíos saben quién soy. Verso 5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto? Testificarlo, confirmarlo. ¿Cómo vivió él? Vivió siendo un fariseo. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? 170 años antes de Cristo, comienza un grupo de hombres llamados los farush, separados. Un grupo de hombres que dijeron,
queremos vivir para Dios, queremos servir a Dios, queremos apartarnos de las cosas mundanas porque creemos en la palabra de Dios. Y entre todos los grupos religiosos del tiempo de Jesús, los fariseos son los más ortodoxos, es decir, los más fieles a las doctrinas del Antiguo Testamento. Pero no todo lo que a veces comienza bien, termina bien, si no mantenemos los proyectos, las metas claras, los objetivos claros. Porque cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya ser fariseo es sinónimo ¿de qué? De hipocresía. Jesús le dice a sus discípulos, guardaos ¿de qué? De la levadura de los fariseos. Ahora, Pablo va a insertar acá, le llama la secta de los fariseos. En Filipenses capítulo 3, verso 5, Pablo hablando acerca de sí mismo dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley, ¿qué era Pablo? Fariseo. En otras palabras, de entre los fariseos, él era el principal, celoso. Mira su celo religioso, verso 5, de los cuales también saben que yo desde el principio, y si quieren testificarlo, porque lo conocían, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, dice Pablo que él vivió como fariseo. Observa conmigo en Filipenses capítulo 3, lo que él dice en verso 6. Ya les leí el verso 5, Filipenses capítulo 1, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, observa. El verso 5 y 6. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo, verso 6. En cuanto a celo, ¿cómo era su celo por Dios, por su religión? Perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo era? Irreprensible. Él no era un hipócrita, él no era un religioso aparente, él era de convicciones. Hacía lo que hacía porque estaba, ¿qué? Convencido. Si fuese por ser salvo, escúchame bien, por mantener una religión, por conducta y por obras, Pablo sería el primero en la lista para ser, ¿qué? Salvos. Pero ¿cuál es el problema? Que la salvación no es por obras. Observa versos 6 al 8. Hemos visto en primer lugar su celo religioso. Observa ahora sus convicciones. ¿Cuáles eran sus convicciones? Mira el verso 6. Y ahora, y este es un nexo, él dice, yo estoy en esta situación, estoy privado de mi libertad por mis convicciones. Observa, ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios, ¿a quiénes? A nuestros padres, ¿cuál es esta esperanza? Pregunta él. ¿Cuál es esta esperanza? Y ahora dice él, por la esperanza. ¿Qué esperanza? Pablo confía en las enseñanzas del Antiguo Testamento. Si tú miras el capítulo 24, verso 15, Pablo vuelve a repetir la esperanza. Capítulo 24, verso 15. ¿Qué dice? Hechos. Teniendo esperanza que en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber, ¿qué cosa? Resurrección de los muertos, así de los justos como los injustos. ¿Cuál es la convicción de Pablo? Que Pablo le cree ¿a qué cosa? A la palabra de Dios. Esa es su convicción. Ahora, Pablo sabe, convencido está Pablo de que el judaísmo terminó ¿con quién? Con Cristo. Y que ya después de Cristo ya no hay más que judaísmo. Y lo dice con convicción. Dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado, ¿qué? A juicio. Promesa, observa el verso 7, promesa cuyo cumplimiento esperan ¿quiénes? Es decir, que es una esperanza que la tiene ¿quién? Toda la nación de Israel. En otras palabras, me están acusando, me quieren condenar de algo que ellos también ¿qué? Que esperan y creen. Porque los fariseos creían ¿en qué? En la resurrección. Cuando lo llevaron al concilio en Jerusalén, ¿recuerdas? Capítulos anteriores. Y Pablo vio fariseos y saduceos. ¿De qué habló Pablo? De la resurrección. Porque los saduceos no creían en la resurrección. ¿Qué está diciendo Pablo? No sé si logras ver la convicción de Pablo. Él está en esa situación,
privado de su libertad por su convicción, porque él cree, y utiliza un término interesante, la esperanza, la promesa que Dios ha dado. ¿Qué promesa? Verso 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo, dice él, constantemente a Dios de día y de noche. ¿Por qué sirve Pablo a Dios? Porque Pablo confía en las promesas de Dios. Por esta esperanza. ¿Cuál esperanza? La resurrección de entre los muertos. Oh rey Agripa, ¿soy qué? Acusado por quiénes? Por los judíos. Por los judíos. Pablo reafirma su convicción. Observa conmigo, abre tu Biblia en Romanos, por favor, en el capítulo 10. Observa conmigo Romanos capítulo 10. Mirando un poco sobre la justificación que es por fe y la ceguera de la propia nación de Israel. En el capítulo 10, verso 3, Pablo va a hablar de la condición espiritual de los judíos. Y el verso 10 dice, porque ignorando ¿qué cosa? La justicia de Dios. ¿Y qué? Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado ¿a qué? A la justicia de Dios. ¿Cuál es el problema de los paisanos, de los judíos, de los que, al igual que Pablo, creían en la palabra de Dios? Que se han amparado en su propia justicia y no en la justicia de Dios. Vuelve a Hechos, capítulo 26. Observa conmigo el verso 8. Porque aquí ya Pablo no se dirige al rey Agripa, sino que ahora va a mirar la audiencia. La gran mayoría de ellos son judíos. ¿Qué? Dice el verso 8. ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios que resucite a los muertos? ¿Qué les está diciendo? ¿Estoy diciendo algo que Dios no lo ha enseñado en la antigüedad? ¿Estoy hablando de algo que Dios no lo prometió? Escúcheme bien, Daniel capítulo 12, versos 2 y 3, claramente el profeta Daniel, hablando a la nación de Israel, le dijo que Dios levantará de entre los muertos, que los muertos resucitarán, unos para vida y otros para condenación. Los hebreos lo sabían. En otras palabras, Pablo dice, me están condenando por algo que ellos también que creen. ¿Ves? El pasado de Pablo presentó su celo religioso, presentó sus convicciones. Observa ahora su causa. Mira cómo era Pablo. Y déjame decirte algo antes de leer verso 9 al 11. En ninguna otra parte del libro de los Hechos se describe con más detalle la causa, la cruzada de persecución que tiene Pablo. Ya sabemos, se narra en el capítulo 9. Solamente se nos dice lo que ocurrió. En el capítulo 22 se nos narra nuevamente, pero hoy la audiencia son judíos. Aquí nuevamente se nos narra, pero aquí la audiencia es autoridades romanas. Observa conmigo, verso 9. ¿Cuál es la causa de Pablo? ¿Cuál fue su cruzada? Está hablando del pasado, antes de su conversión. Observa el verso 9, míralo conmigo. Yo ciertamente había creído que, mi deber, y presta atención ahí, Pablo presenta su ceguera espiritual. Él creía que perseguir a los cristianos, darle muerte, acabar con ellos, ¿qué era? Su deber. En otras palabras, su deber, su responsabilidad. Escúchame bien, creo que es complicado cuando asumimos roles, funciones, cargos que Dios no nos ha llamado a hacer. Esto produce, escúchame bien, mucho daño en la obra de Dios. Cuando Pablo escribe a los hermanos de Éfeso, dice, yo soy apóstol por la voluntad de ¿quién? De Dios. No hubo un concilio, no hubo votación, no me promovió a nadie, fue Dios. Cada uno de nosotros debemos estar seguros que lo que estamos haciendo es ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Mira, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas que contra el nombre de ¿quién? De Jesús de Nazaret. ¿Logra ver su ceguera? Está en contra de aquel que es dador de la vida. En su celo religioso, él creyó que lo mejor que podía hacer era oponerse a ¿quién? ¿A quién se está oponiendo? A Jesús de Nazaret. ¿Recuerda 2 Corintios 4:4 cuando dice que el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora,
¿Qué hizo Pablo en esta carrera? ¿Qué hizo Pablo en esta causa, en esta cruzada? Verso 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos, y me llama la atención cómo le llama. ¿A muchos qué? De los santos. ¿Por qué son santos? Porque son apartados para Dios. Pudo haber dicho cristianos, creyentes, pero me gusta cómo los llama. Santo, y el santo no es aquel que se muere y lo santifican. El santo es aquel que ha sido apartado por el Evangelio para Dios. Y usted y yo somos santos y tenemos un llamado a vivir ¿en qué? En santidad. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Observa la emoción. Habiendo recibido ¿qué? Poderes de los principales sacerdotes, es decir, tenía la documentación de la máxima autoridad religiosa en Jerusalén. ¿Quiénes son? El Sanedrín. Es decir, que él no corría como rueda sola por su propia causa. Él estaba respaldado con documentos legales. Y cuando los mataron, observa, yo di ¿qué? Mi voto. Podemos pensar en la muerte de Esteban. Saulo estuvo ahí. Pero esta frase, yo di mi voto, escúchame bien, literalmente significa arrojé una piedra o entregué una piedra. Y algunos comentaristas creen que aquí está la evidencia, que Pablo tenía voto en el concilio de Jerusalén y que él era parte, en su momento fue parte de este concilio en Jerusalén. Observa el verso 11. Y muchas veces, que no se repite esto, no se enseña en el capítulo 9, capítulo 22, no se da a conocer este detalle. Y muchas veces castigándolos en todas, ¿dónde? Las sinagogas que hizo Pablo. Entraba a las sinagogas, irrumpía en ese culto y comenzaba a acorralar. ¿Quiénes son cristianos? ¿Quiénes son creyentes? ¿Quiénes creen en el Mesías? ¿Saben lo que hizo la KGB? En el tiempo de la ex Unión Soviética, exactamente lo mismo. Entraba a los cultos, donde había gente reunida, y con arma en mano comenzaban a preguntar, ¿quiénes son cristianos? Si no es cristiano, salga. Si usted no es un cristiano, salga en estos momentos. Usted está dispuesto a morir por su fe, si no, salga ahora. Y luego que quedaba el remanente fiel, eran acribillados. Saulo, ¿qué dijo? Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, ¿qué hizo? Los forcé a blasfemar. No dice que lo logró, pero sí dice que hizo ¿qué? Los torturó al punto de llevarlos a que negaran su fe. A veces creo que necesitamos un poquito de persecución para que sea evidente realmente qué es lo que hay. Porque si viniese ese tipo de presión, ese tipo de coladero, ¿quiénes realmente quedarían? ¿Quiénes realmente quedarían? Muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y mira lo que dice el verso 11. Y enfurecido, ¿qué? Sobremanera contra ellos. ¿Puedes ver la pasión, el celo religioso? Pablo estaba enojado, estaba airado, y él en su mente la única forma de exterminar a los cristianos era persiguiéndolos uno a uno, dándole muerte. A veces por nuestro celo podemos cometer también errores. Pablo está reconociendo que él no vio que lo hacía por celo. Dice, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Vemos acá el pasado de Pablo, su celo, su convicción, su cruzado, su causa. Observa ahora versos 12 al 15. El cambio que Dios hizo. Escúchame bien, yo creo que 3 veces está la conversión de Pablo, porque Lucas sin duda alguna quiere mostrar, defender el ministerio apostólico de Pablo, pero creo algo más. Creo que está ahí para enseñarnos una cosa, que aún el pecador más perdido, más vil, más malo que hay, el Evangelio también lo puede alcanzar y cambiar. ¿Cuál es la historia de Amazing Grace, Sublime Gracia? John Newton, que a un infeliz pecador, a un traficante de esclavos,
Un hombre que abusaba de los demás puede también alcanzar, ¿qué cosa? La gracia del Señor. Observa la conversión de Pablo, versos 12 al 15. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y con misión de los principales sacerdotes. Pablo estaba dedicado por completo a exterminar a los cristianos. Ahora Pablo va a dar detalles de su cambio, de su milagrosa conversión. Él va a decir: ¿por qué estoy ahora acá? ¿Cómo es que ahora creo en Cristo? ¿Por qué creo en la resurrección? Vean por qué. Ya conocen mi pasado, mi celo, mis convicciones, lo que emprendí. Mira la conversión. Cuando a mediodía, oh rey, se dirige a Agripa y ¿qué le dice? Cuando el sol está más radiante, cuando hay la mayor luminosidad, yendo por el camino vi la luz, una luz del cielo que sobrepasaba, ¿qué cosa? El resplandor del sol. Lo que él vio fue una luz más grande que la del sol. Escúcheme bien, vio la gloria de Cristo manifestada. La gloria de Cristo manifestada. Yendo por el camino, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y se produce en este punto, en este momento, el punto decisivo en su vida, el punto de cambio. Y habiendo caído, verso 14, todos nosotros en tierra, solo es este pasaje que afirma que todos fueron afectados por esta aparición de la gloria del Señor. A pesar de que todos cayeron, quiero que prestes atención al verso 14. Me encanta. Mira lo que dice. Oí una voz que, ¿qué dice Pablo? Me hablaba. ¿A quién le habló? ¿A quién le habló? No quién, ¿a quién le habló? A Saulo. Oí una voz que me hablaba y decía en lengua ¿qué? Es decir, que le habló en el idioma original de Saulo. Le habló en arameo. Para que no hubiese ¿qué cosa? Obstrucción alguna, duda. Y oí una voz que me hablaba del cielo, el lenguaje hebreo, y como me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz fue directa, fue personal, el llamado, la salvación es personal. Yo tengo que oír su voz. Su voz siempre es acompañada con el Evangelio, pero a veces su voz viene acompañada con dolor, con la pérdida, con una crisis, para que yo preste ¿qué cosa? Atención a su voz. ¿Y qué le dice la voz? Esta es una expresión, este es un dicho agrícola de los griegos. Dura cosa te dar cose contra el aguijón. El aguijón era un instrumento punzante con la cual se utilizaba para pinchar al animal para que pudiese ¿qué? Obedecer. En las monturas a caballo están las espuelas. ¿Las espuelas para qué son? Para pinchar al animal y moverlo, motivarlo a moverlo. Entre los griegos había este dicho, dice, no descose contra el aguijón, significaba no pelees en contra de la voluntad de los dioses. ¿Por qué te niegas a hacer lo que los dioses han dicho? Esa era la forma. Ahora lo que Dios le está diciendo es, ¿por qué insistes, Saulo, en oponerte a lo que yo tengo para ti? Pero, ¿cómo es que oponerse a lo que Dios tiene para él? Si aún ni siquiera ¿qué? Él se ha convertido. No te olvides que Saulo o Pablo fue elegido por Dios. ¿Desde cuándo? ¿Ah? Desde el vientre de su madre. Y ya desde el que nació, él se estaba oponiendo y en su conciencia, a pesar de que no tenía un mensaje directo, él al ver lo que ocurrió con Esteban, sus palabras, al observar la convicción, le daba cosas. ¿Por qué te opones? ¿Por qué te opones? Verso 15. Yo entonces, ¿qué? Es como Pablo relata su conversión. Yo entonces dije, ¿qué cosa? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, y estas palabras tienen que haber estremecido a Pablo. ¿Sabes qué creía Saulo? Que Cristo no había resucitado. Que los discípulos habían robado ¿qué? El cuerpo. ¿Y de quién fue? ¿De quién fue?
de los líderes religiosos y sobornaron a los soldados para que ellos dijeran eso, y también a las autoridades. ¿A causa de sus discípulos no habían robado el cuerpo? ¿Quién eres tú? ¿Realmente eres Jesús? Y Jesús le está diciendo, yo soy el que tú crees que está muerto, pero no estoy muerto, estoy vivo. Y porque estoy vivo, te estoy ¿qué? Llamando. Qué tremendo, mis queridos. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Vemos su conversión. Observa ahora su comisión, versos 16 al 18. ¿Cómo comienza el verso 16? ¿Cómo fue Saulo? Malo, perseguidor. Daba cosas contra el aguijón, se oponía a los planes de Dios, perseguía a los cristianos sin darse cuenta que era el mismo Cristo que estaba atacando y persiguiendo. Pero ¿qué observa aquí en verso 16? Un pero. Como que está diciendo, a pesar de lo que tú hacías, a pesar de lo que tú eras. Si tú recuerdas Efesios capítulo 2, verso 1 y 3, dice Pablo que todos nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo ¿qué cosa? Las corrientes de este mundo. Éramos rebeldes, pecadores, siguiendo a Satanás. Pero el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Qué está diciendo Pablo? Su comisión ahora, pero Dios. Pero, ¿qué le dice Dios ahora? ¿Qué le dice el Señor Jesús? Levántate y ponte sobre tus pies. Si bien es cierto, Él está caído. Y podría decirse, y recupérate, y restablece, ponte de pie. Pero yo creo que este va más allá. Le está diciendo, prepárate para ¿qué? Obedecer. Porque vemos aquí la comisión. Levántate y ponte sobre tus pies, porque, y me encanta, marca en tu Biblia esa palabra. Porque ¿qué? Para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Dios le está diciendo ahora, Jesús le está diciendo, te he salvado, te he llamado, he tenido gracia sobre ti, porque tengo un propósito para ti. Escúchame bien, cuando el Señor te salvó a ti, me salvó a mí, también me dio un propósito que dice Efesios capítulo 2, verso 10. Las obras que Él preparó, ¿qué? De antemano para que anduviésemos en ella. Es por eso que el llamado continuo en las Escrituras es, hey, debes comprender cuál es la voluntad de Dios. Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea qué cosa, la voluntad de Dios. Porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Él estaba bajo comando. ¿Quién le estaba dirigiendo a Saulo? Los líderes religiosos. Ahora se encuentra con otra autoridad. ¿Y a qué autoridad debe obedecer ahora? A la autoridad del Señor. ¿A qué autoridad está siguiendo usted? Nadie puede llamar a Jesús Señor si no haces lo que yo pido, dijo Jesús. Porque para esto esto he aparecido a ti. ¿Para qué? ¿Qué quiere el Señor que sea? Para ponerte en primer lugar, ¿cómo? Por ministro. Escúchame bien, la palabra ministro es juperetes, remero. Remero, dentro de los siervos, aquellos que estaban en las galeras, aquellos que estaban en los barcos abajo, sencillamente ¿para qué? Mover sus brazos y la embarcación avanzara. Tú eres uno más de mis siervos, porque no era solo un remero. Eran 150 por cada lado en los barcos de guerra romano, donde estaban estos hombres al sonido del bombo. Tú eres un remero. Tú eres un siervo que está, al igual que otros, para que la obra del Señor se lleve adelante, para ponerte por ministro, para que seas, ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto? ¿Mi qué? Testigo, mi mártir. Aquel que está dispuesto a dar su vida por lo que cree, por el mensaje que lleva. Es por eso que Pablo dice, ¿de qué me puedo gloriar? Pues todo me es impuesto. Y ay de mí, si no anunciaré qué cosa.
el Evangelio, porque fue elegido para que fuese un ministro, para que fuese un testigo. Mira el verso 17, librándote ¿de quién? De tu pueblo. Desde la conversión, Dios ya le estaba prometiendo, te voy a librar. Eso incluye persecución. Si Dios le dice, te voy a librar, ya incluye ¿qué? Persecución. Y todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerá persecución. Se lo dijo Dios a Jeremías en el pasado. No temas delante de ellos, Jeremías capítulo 1, verso 8, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y observa el verso 17. ¿Qué le promete el Señor? Librándote de tu pueblo. ¿De quiénes? De los judíos. ¿Ya lo había hecho el Señor? Claro que sí. ¿Y de los gentiles a quienes ahora qué? Te envío. Fíjate que el término acá, enviar, es apóstol. Te hago mi apóstol. ¿Sabes que en Juan capítulo 20, verso 21, Jesús le dijo a sus discípulos, cuando se reunió con ellos, como me envió, como yo he sido un apóstol del Señor, dice Jesús, de mi Padre, así también yo os envío, los despacho como apóstoles. Pablo entiende que tiene la misma misión que los 12 apóstoles. ¿Y cuál es su misión al mundo gentil? ¿Para qué llevar al mundo gentil? Verso 18, terminamos ahí. ¿Para qué? 3 cosas. ¿Para qué? Dios utilizaría a Pablo. Dios te utiliza a ti para llevar al mundo inconverso la palabra. Observa el verso 18. Para que abran ¿qué? Sus ojos. ¿Por qué abran sus ojos, sus corazones, su entendimiento? Porque están ciegos. No pueden ver. No hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Y el Evangelio tiene que ser oído, ya que la fe viene por él. Oír. Para que abra sus ojos. Escúchame bien, usted es luz en esta tierra, usted es lumbrera, el mundo está en la oscuridad y la única oportunidad de luz es el mensaje que usted les lleva. Para que abran sus ojos. Segundo, ¿para qué? Oyendo el Evangelio, abriendo sus ojos, mirando a Cristo, puedan ¿qué? Segundo lugar, y nota los para, marca los paras ahí, para que se conviertan. Es decir, que se produzcan 2 cambios, 2 cosas. Un cambio de condición y un cambio de dueño. Un cambio de condición, ¿por qué? De las tinieblas a la luz. Y un cambio de dueño, de la potestad de Satanás. ¿A quién? A Dios. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, 1 Tesalonicenses 1:9 dice que se convirtieron de los ídolos. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero, de dueño, de dominio, dice, de la potestad, del dominio, del control, de la posesión, de la esclavitud. Juan 8:32, ¿qué dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Te libró el Evangelio cuando lo oíste? ¿Has visto cómo el Evangelio cambia la vida de hombres y mujeres? Porque Dios nos ha llamado a no a darles la vista, llevarles el Evangelio, para que ellos vean a Cristo, para que ellos se vean a Cristo a través de la palabra, para que se conviertan. Y por último, ¿para qué? Para que reciban por la fe. Solo es fe. Y nada más que fe. ¿Qué es fe? Fe es la única obra humana que no requiere obra humana. Para que reciban por la fe que es en mí, es en mí, es en Jesús. Es Jesús quien está hablando a Pablo. ¿Qué reciben a través de Jesús? 2 cosas. Perdón de pecados. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado, no importa todo lo malo que fue en el pasado. La sangre de Cristo nos limpia. Y no solamente darnos el perdón de nuestros pecados, sino asegurarnos, ¿qué cosa? Herencia entre los santificados. No tengo el tiempo para hablarles de 1 de Pedro 1, 3 al 6, que habla de aquella herencia inmarcesible, pura, incontaminada, que es suya y mía. Únicamente ¿por qué? Por la gracia del Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta que Pablo no pierde oportunidad? Pablo se defiende, pero a pesar de que habla de su celo, de su convicción, de su causa, de su conversión, él nos dice, esta es mi comisión, llevar el Evangelio a aquellos que están
en oscuridad. Y déjame decirte, ¿qué más vida oscura que Agripa, Berenice, que Festo, que los judíos celosos que están en ese auditorio y el mundo que nos rodea? Solo otras reflexiones. Debemos tener firme convicción, basadas en ¿qué? En las promesas de Dios. Debemos invertir nuestro tiempo en ¿qué cosa? En la voluntad de Dios. El resto, escúcheme bien, es inútil. Tercero, debemos ser fieles a lo que se nos ha encomendado. ¿Qué es? ¿Qué es? Ir y predicar el Evangelio. Que no se nos acabe este año. Que no se nos acabe este año sin tener la oportunidad de por lo menos llevarle el Evangelio ¿qué? A una persona. Que el Señor añada su bendición. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado y también por esta consideración. Honramos tu nombre y vemos acá esta reseña y convicción del acusado que es el apóstol Pablo y cómo nos presenta su pasado. Y nos identificamos con él, porque también estábamos ciegos, perdidos, tal vez en nuestras creencias, pero tuvimos ese encuentro decisivo que cambió nuestras vidas. Te doy gracias y te pido que al igual que hubo esa conversión en Pablo, nosotros sintamos la misma convicción y comisión de llevar el mensaje. Añade tu bendición y bendice, Señor, a quienes hoy están acá, a aquellos que nos oirán esta enseñanza, o aquellos que nos vean, Señor, a través de la net, Señor, que tú nos desafíes a hacer tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.